Descubrid la fuente real del ego, explorando dentro, con intelecto agudo, regulando el soplo, el habla y la mente, lo mismo que uno haría para recuperar una cosa que ha caído en un pozo profundo. Descubrid la fuente real del ego, explorando dentro, con intelecto agudo, regulando el soplo, el habla y la mente, lo mismo que uno haría para recuperar una cosa que ha caído en un pozo profundo. Descubrid la fuente real del ego, explorando dentro, con intelecto agudo, regulando el soplo, el habla y la mente, lo mismo que uno haría para recuperar una cosa que ha caído en un pozo profundo. En el anterior versículo, Ramana nos explica el objetivo, la forma de destruir el error del yo, del ego. Y cuando hablamos de destruir el yo, es simplemente destruir un error. La verdadera identidad es indestructible. El sentimiento de existir que todos tenemos es indestructible. Es el error que la mente ha creado pensando que esa identidad indestructible está relacionada con el cuerpo y la mente. Ahora, en este versículo nos indica cómo hacerlo. Conocedor de que aunque está al alcance de todos, porque es nuestra identidad real, es la identidad de todas las olas, de todos, y por eso está a nuestro abasto, por eso podemos conocerla, porque es lo más íntimo de nosotros, pero conocedor de las dificultades que la mente engendra para poder realizar ese movimiento, nos da unas pautas: control del soplo,
de la palabra, tener un intelecto agudizado. ¿Qué significa sin distracciones? Que pueda poner la atención como una flecha en el objeto que determine sin distracción. Y el movimiento que se tiene que hacer con la atención es igual que el que se zambulle en un pozo para buscar un objeto que está en el fondo. Esa es la dirección. Debemos apartar de nosotros toda duda de que no podemos alcanzar el fondo. Eso es una falacia de la mente. No hay diferencia de naturaleza entre el fondo y la superficie. Pero es preciso conocer el fondo para darnos cuenta que en la superficie es lo mismo. En la superficie, en la individualidad, la consciencia, lo que somos, se manifiesta igual, con la misma naturaleza. Pero la mente ha hecho la creación de una falsa identidad, apropiándose de la verdadera identidad y creando una confusión. Es preciso que donde se ha producido el error, que es en el intelecto, se revele la verdad. Y para que se revele la verdad, debemos hacer el camino inverso y sumergirnos como en un pozo para descubrir que todo es consciencia, que somos consciencia, que nuestra naturaleza real es eso y es uno, y que toda diferencia, toda individualidad es simplemente apariencia y no es otra cosa que consciencia. Y la consciencia que se manifiesta en la superficie es la misma que está en la profundidad. Donde se produce el error, que es en el intelecto, puede, para hacerlo agudo, es decir, transparente, sea preciso un trabajo de purificación, un trabajo de fortalecer, de dotarlo de la agudeza sin distracciones, para que no sea una simple experiencia de unos segundos y después vuelva otra vez a la ignorancia. Por eso algo tan evidente y tan sencillo y tan íntimo de cada ser, aparentemente es tan difícil
y necesita un trabajo progresivo cuya finalidad simplemente es dotar a ese intelecto de las condiciones requeridas para que pueda reflejarse y comprender aunque no lo comprenda, que pueda reflejarse en él lo que realmente somos, ese océano infinito, uno, sin dualidad, sin diferencias, y comprenda que toda diferencia es aparente y por lo tanto no tiene una realidad total. Es algo parecido a un espejismo, a una ilusión. En estos 3 ejercicios hemos indicado un método que podéis ir haciendo. Y en este último versículo explicamos el porqué. Aquí radica la realización. Si sois capaces de descubrir que lo que sois en el mundo de las apariencias es lo mismo que en la profundidad, toda diferenciación desaparece y todo lo que percibes, ya no desde el individuo, sino desde la profundidad, es el uno, es tú mismo. Ya no hay 2, ni 3, ni multiplicidad. Solo hay conciencia y energía. Intentad sumergiros en la profundidad de vosotros mismos. Volcar vuestra atención en la parte de atrás o en el corazón. Zambullirla como cuando os zambullís en el océano. Cada vez más profundo, más profundo. Sentid la inmensidad, la infinitud, el silencio, la quietud. El mundo desaparece. Solo hay quietud, paz, ausencia de percepción. Saborearlo.
Ahora, desde allí, desde esa inmensidad, desde esa plenitud, dirigir la mirada hacia la superficie. A partir de ahí, sentir el cuerpo, manteniéndoos ahí. Hay un largo camino desde donde estáis hasta la superficie. Percibir la superficie, las olas, las corrientes. Pero tú estás en la profundidad, inafectado por nada de lo que ocurre a las olas, al aire, a la vida que se manifiesta en la superficie. Imaginaros que estáis en el fondo y desde el fondo percibís la superficie. Estáis en la quietud y percibís el movimiento. Estáis en el silencio, percibís el ruido. Nada de la superficie puede alcanzaros. Sois intocables. No hay diferencia entre el fondo y la superficie. En la superficie hay apariencias de formas, colores, ruidos. Tú percibes. Ese es el camino.